Bueno, seguimos explicando este primer tema, ¿vale? Y agarraos bien a la silla porque hoy vamos a hablar de Roma y de cómo conquistó la península ibérica. ¡Vamos que nos vamos! Bueno, introducción musical y chorrada aparte, ¿vale? Recordamos brevemente lo que habíamos visto en el último vídeo, que estuvimos hablando de la gente que vivía aquí antes de los romanos, ¿vale? Iberos, un poquito más desarrollados, los celtas, un poquito menos, los pueblos del norte, astures, cántabros, vascones, menos todavía. Y Tarteso, que lo dejamos ahí en el aire porque no tenemos muy claro que llegase a existir o no. Por otro lado, también habíamos estado hablando de, pues, los pueblos que habían ido llegando, colonizando nuestro territorio, como los fenicios, los griegos o los cartagineses. Nos vamos a quedar especialmente con los cartagineses porque, si os acordáis bien, dijimos que se habían metido en un movidón contra los romanos por la conquista por el control de Sicilia. Y de ese movidón habían salido pues con una patada en el culo. Bien, los líderes cartagineses, uno de los más importantes llamado Amílcar Barca, no tiene nada que ver con el Barça, no existía el fútbol todavía, ¿vale? Amílcar Barca va a decidir que para reponerse de los territorios que habían perdido, va a conquistar territorios en la península ibérica y se va a intentar extender por la península ibérica, va a conquistar bastantes zonas. Sin embargo, claro, los romanos cuando ven que los cartagineses están conquistando, que están rehaciendo su ejército y demás, no le hacen ni puñetera gracia. Así que antes de que los cartagineses se la líen a ellos, son los romanos los que se la lían a los cartagineses, ¿vale? Y con esto empieza lo que llamamos la Segunda Guerra Púnica. La primera guerra púnica es la de Sicilia, la Segunda Guerra Púnica es esta de la que estamos hablando, ¿vale? Con la que comienza la conquista romana de Hispania, ¿vale? La Segunda Guerra Púnica va a tener lugar entre los años 218 y 201 a.C. y eso fue un follón tremendo. Ahí hubo hostias por todos lados, pero a punta pala, vaya. Bueno, pues como decíamos, ahí hay palos para reventar. A Aníbal, que es el hijo de Amílcar, se le ocurre la genial idea de cruzar los Alpes, cruzar por el norte de la península ibérica y cruzar hasta intentar llegar a Roma. Le faltó el canto un duro para conquistar Roma. Los romanos estaban ahí metidos con... Vaya, una mejilla asustados. Finalmente, sin embargo, pues no lo consiguió y uno de los generales romanos más destacados de la historia, que fue Escipión el africano, pues consiguió derrotar a Aníbal y dejar a Cartago hecha un guiñapo del que ya nunca va a poder recuperarse. Hay una tercera guerra púnica, pero bueno, esa nos la saltamos, ¿vale? Claro, los romanos conquistan la península ibérica, los territorios cartagineses, y van a decir, oh, aquí hay riquezas, así que ya que la hemos conquistado, nos quedamos. Y en esta etapa, pues se van a quedar con la zona que antes era la zona íbera, la zona más rica, la zona más desarrollada, ¿vale? Va a ser controlada directamente por los romanos. Fijaros que he puesto los mismos colores aquí, rojo, verde y naranja, para que identifiquéis más o menos las zonas conquistadas en cada una de las etapas de la conquista romana, ¿vale? Pues bien, eso es la Segunda Guerra Púnica. Después hay una serie de guerras muy largas y complejas que son las guerras lusitanas, las guerras celtibéricas, que se van a producir a lo largo del siglo II a.C., entre el 200 y el 100, ¿vale? Estas guerras pues van a enfrentar a los pueblos autóctonos contra los conquistadores romanos. En alguna etapa histórica de nuestra historia, pues se ha querido ver aquí a los valientes españoles defendiendo su patria contra el invasor, ¿vale? Con dos huevos bien puestos, muy españoles y muchos españoles. Pues bien, todo eso es mentira, porque España ni existe en este año en el que estamos hablando del 150 a.C. aproximadamente, ni va a existir hasta dentro de prácticamente 1900 años después. España como unidad política, España como unidad territorial sí existe, pero comunidad política no. No hay España todavía ni hasta dentro de mucho tiempo, ¿vale? Ya lo iremos estudiando poco a poco.
¿Por qué resistían los españoles, entre comillas, de esta época? Por ejemplo, hay un episodio muy famoso que es el de Numancia, que se suicidaron antes de ser conquistados por los romanos. Resisten, pero cuando ya ven que es imposible aguantar contra la fuerza militar romana, se suicidan todos. Porque eran españoles y salvan el orgullo de la patria antes que ser conquistados, se suicidan. No, mentira. Pues porque simplemente cuando los romanos conquistaban una ciudad que se había resistido, toda su población era enviada a las minas, a trabajar en las minas. Y en las minas la esperanza de vida era de 3-4 meses como mucho para cualquier persona. Entonces, pues, suicidarte y que te mandaran a las minas era más o menos lo mismo, solo que si te suicidabas te ahorrabas 4 meses de sufrimiento. Así que los numantinos se suicidaron antes que irse a trabajar a las minas romanas, ¿vale? Por último, el emperador Octavio Augusto, que es el fundador del Imperio Romano, el primer emperador, va a conquistar los territorios del norte, que son pues el único que quedaba, y con ello completa la conquista de Hispania, ¿vale? Que es el nombre, Hispania, el nombre que dieron los romanos a nuestro actual territorio geográfico. Una vez que los romanos se instalan, poco a poco vamos a asistir a lo que llamamos el proceso de romanización, es decir, a la instalación en nuestro territorio de las diferentes tradiciones, culturas, edificios, artes, etcétera, etcétera, etcétera. Los romanos van a establecerse aquí y a cambiar la forma de vida de nuestro territorio. Ojo, no es una cosa hecha a propósito, sino que poco a poco se va a ir produciendo. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque los romanos fundan ciudades o se instalan en ciudades que ya existían. Y en estas ciudades pues se mudan funcionarios para controlar la administración de dichas ciudades, comerciantes, militares, y obviamente traen consigo su cultura y sus tradiciones, su lengua, sus leyes, etcétera, etcétera, ¿vale? Con ello queremos decir pues, que el latín, por ejemplo, se va a expandir por toda la península ibérica y va a imponerse sobre todas las demás lenguas, con excepción de el vascuense, que es el origen de lo que hoy es el euskera, ¿vale? Se van a imponer las leyes romanas, se va a imponer la cultura, los teatros, los anfiteatros donde se realizaban las luchas de gladiadores, o grandes obras de ingeniería como las carreteras, los acueductos. Fijaros qué bien, qué bonito me ha quedado el acueducto. Bonito para mí, que nunca he sabido dibujar. O por ejemplo los puentes, ¿vale? Todo eso es el llamado proceso de romanización. Ojo, quedaros bien con la copla porque es una pregunta susceptible de caer en selectividad. La de la fecha de la Segunda Guerra Púnica y lo que fue, también, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos ya aquí a los romanos asentados y poco a poco van haciendo sus cosas, ¿cómo administraron los romanos la península y cómo era su vida aquí? ¿Cómo era la sociedad romana? En cuanto a la administración, pues muy fácil, conforme se va conquistando, se van creando provincias sobre la marcha. No tienen un plan de administrativo de antemano y dicen, vamos a conquistar y vamos a organizarlo así, no. Como sale, sobre la marcha, ¿vale? ¿Que conquistamos la parte íbera? Pues lo dividimos en dos provincias, la citerior y la ulterior, Hispania citerior y Hispania ulterior, ¿vale? Después, en época de Augusto, acordaros, el emperador este que había conquistado a los pueblos del norte, el primer emperador de Roma, esto había ocurrido a principios del siglo I a.C., en el año 29 a.C., ¿vale? Pues divide la península en tres provincias, la tarraconense, la lusitania y la baética o bética. Después, más adelante, con otro emperador, con Diocleciano, pues se va a dividir todavía en más provincias. La tarraconense se divide en tres, tenemos la Galaecia, tarraconense, cartaginense, y la lusitana y la baética se mantienen más o menos como estaban. Más adelante se va a añadir también la provincia baleárica y con eso pues tenemos ya la organización definitiva de Hispania. Es el máximo de provincias que llegó a tener, ¿vale? Ojo, también puede ser una pregunta susceptible de selectividad. Explique en cuántas provincias se vive Hispania y cómo fueron evolucionando. Sobre la sociedad romana, pues tenemos que decir varias cosas. Lo primero, es una sociedad económicamente basada en el esclavismo. Hay muchas guerras, muchas conquistas, y cuando tú conquistas, haces prisioneros. Recordad lo que estábamos antes diciendo de Numancia, ¿vale? Estos prisioneros se van a convertir en esclavos, algunas veces en las minas, otras veces en esclavos domésticos. Ojo, los esclavos domésticos muchas veces podéis tener la idea de que se maltrataban o que tenían una mala vida. No, los esclavos eran una posesión, era una propiedad. Yo a mi coche, que es mi propiedad, no le voy a pegar 3 patadas por la cara, pues a los esclavos tampoco, ¿vale? Entonces, la situación de vida de los esclavos no era a veces tan mala, depende de quién fuese esclavo, pero no era tan mala como se puede hacer ver.
¿vale? Muchas veces. Aparte de los esclavos, por encima de ellos pues estaban los hombres libres, que se dividían en diferentes órdenes. Estaba el orden senatorial, el orden ecuestre, el orden de los caballeros, que estaba un poquito por debajo, y luego el orden decurional. Es decir, los provincianos, la gente importante, la familia importante de cada provincia, de cada municipio, que quieren ascender políticamente, quieren llegar a Roma, quieren ser políticos en Roma. Y para ello, ¿qué hacían? Se gastaban la pasta. Cuando tú eras elegido para un cargo en Roma, se esperaba de ti que te gastases el dinero en patrocinar juegos de gladiadores o obras de teatro, en mejorar la calidad de vida de la población en general. Por tanto, los políticos solo podían ser las familias con dinero, porque eran los únicos que podían gastarse ese dinero en lo que se esperaba de ellos, ¿vale? Esto es muy importante porque veremos después cuando expliquemos por qué se fue al carajo Roma. Esto va a ser un elemento destacado, ¿vale? En segundo lugar, a nivel económico, pues tenemos que destacar que en Hispania pues, se construye una gran red de carreteras, por ejemplo la Vía de la Plata, que va de Mérida, Sevilla, hacia el norte, hacia Astorga, la Vía Augusta, que va por la Vía Mediterránea, y obviamente todas estas vías se hacen pues, porque hay una gran actividad comercial, ¿vale? Tanto por las carreteras como marítimas. ¿Qué actividades se llevan a cabo en la península? Pues la minería, una muy importante, y o el cultivo de la vid y sobre todo de el olivo. El olivo es fundamental, la península ibérica es el principal abastecedor de aceite de Roma. Y diréis, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues mira, una forma muy sencilla. Cuando se transporta el aceite, obviamente se transporta dentro de un recipiente, de una ánfora de cerámica. Y los fabricantes de esta ánfora tenían la costumbre de poner una marquita que identificaba a su taller. Esta ánfora se ha fabricado aquí, ¿no? Como abajo los platos del Ikea que ponen todos Ikea, pues lo mismo. Pues bien, estas ánforas llegan a Roma, usan el aceite y la ánfora se desecha. Es residuo, no vale para nada, se rompe y no vale para volverse a usar. Entonces, toda esta acumulación de ánforas era tal que en Roma hoy día existe un monte artificial creado por el hombre, es el monte Testaccio, que está creado a partir de estos restos de ánforas, ¿vale? Era tal la cantidad de residuos que crearon un monte artificial. En estos restos de ánfora del monte Testaccio podemos ver la marquita de los alfareros que la habían hecho y podemos vincular a esos alfareros a Hispania, por lo que sabemos que gran parte de esas ánforas provenían de nuestro actual territorio, ¿vale? Por último, en cuanto a religión, lo he ejemplificado así con un fuego, porque uno de los cultos más importantes de Roma es el culto de las vestales, que tenían que mantener el fuego siempre ardiendo. Si el fuego se apagaba, significaba que venía mal rollo para los romanos, ¿vale? ¿Qué podemos decir de la religión? Pues bueno, que los romanos en general eran bastante tolerantes. A lo mejor tenéis otra idea porque se ha hablado durante mucho tiempo de las persecuciones a los cristianos. Pero lo cierto es que los romanos importan, se traen cultos de otros lugares que conquistan. Por ejemplo, el culto a Cibeles. Es un culto oriental que los romanos pues, se llevan a su propio territorio. ¿Por qué hay un problema con los cristianos? ¿Por qué se persigue a los cristianos? Pues no es un problema tanto religioso, sino político. Porque los cristianos son monoteístas, solo adoran a un dios. Pero los romanos tienen la costumbre de adorar al emperador. Entonces ahí a los cristianos les surge un pequeño problema, porque no pueden ser adorar al único dios y adorar también al emperador. Entonces cuando los cristianos se niegan a adorar al emperador, los romanos no se lo toman bien, porque es un acto de deslealtad, no es un problema religioso, es un problema político. No está jurando lealtad al emperador. Y eso pues sí supone un problema que acabó en algunos casos en persecuciones. A pesar de todas esas persecuciones, el cristianismo consiguió expandirse por el imperio, de manera que en el año 313 después de Cristo el emperador Constantino legaliza el cristianismo como religión practicable en el imperio. Tiempo después, el emperador Teodosio lo va a convertir en la religión oficial del imperio. Es decir, el culto pagano, el culto a Júpiter, Juno, Minerva, los antiguos dioses romanos, va a quedar desplazado por el cristianismo, que se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Sobra decir pues que los romanos nos han legado muchísimas cosas. Desde la lengua, que es base del castellano y todas las lenguas de la península ibérica, excepto del vascuense. El derecho romano, que también es muy importante en nuestras leyes. O las obras públicas de ingeniería. Hemos visto antes el acueducto, puentes, etcétera, etcétera. Muchos edificios que han pervivido hasta nuestros días. Y bien, si los romanos eran tan cañeros, lo tenían todo también controlado, ¿por qué se fueron al carajo? Esto ocurre en la etapa que conocemos como el Bajo Imperio Romano.
desde a partir del siglo III después de Cristo hasta el año 476. ¿Por qué? Pues es más o menos fácil de entender. Aquí tenemos un mapa del Imperio Romano en todo su esplendor. Si os fijáis, esto es enorme. Es prácticamente toda Europa con todo el norte de África, parte de Asia, gigantesco. Si imaginaros lo complicado que es de controlar todo esto. A mí a veces me cuesta controlar una clase de 30 alumnos, pues imaginaros esto. Papá, chistaco que me he marcado, ¿eh? Bueno, pues eso, el imperio es muy grande y esto va a tener varias consecuencias. La primera de ellas, pues que los legionarios no van a estar muy contentos. El imperio se expande tanto que deja de haber guerras posibles, deja de haber gente a la que conquistar. Entonces el número de guerras disminuye. Aquí tenéis al pobre legionario aquí más triste que no se me ocurre ahora nada que decir, la verdad. Pero bueno, el legionario está triste porque hay menos guerras. Ojo, esto no es una cresta, ¿vale? Es que los cascos romanos eran así. Sabéis que me gustan estas cosas, pero no. Es que era eso así. Bueno, hay menos guerras y al haber menos guerras, pues conquistamos menos gente y hay menos esclavos. Y si recordáis lo que acabamos de explicar, los esclavos eran un recurso muy importante dentro del Imperio Romano. Claro, el precio de los esclavos se encarece e incluso va a cambiar las pautas sociales romanas. Va a surgir una nueva forma de trabajo que es el colonato, los colonos. ¿Qué son los colonos? Personas libres que voluntariamente pues van a trabajar la tierra de otra persona. Yo soy un propietario, tengo muchas tierras, le cedo parte de mis tierras a unas personas para que me los trabajen a cambio pues de una renta, de un pago en especie o en efectivo. Con el tiempo estos colonos, las leyes van a adscribirlos a la tierra, van a obligarlos a permanecer en la tierra que cultivan, no van a ir perdiendo libertad, ya no van a poder irse como ellos quisieran, van a perder esa libertad. Entonces, poco a poco se va a ir configurando lo que posteriormente es el feudalismo. Recordad, si os acordáis de segundo de eso, que las personas, los siervos, los campesinos, tenían que trabajar la tierra y estaban obligados a trabajarla y esa obligación pasaba a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bien, ese es el primer gran cambio que nos encontramos en el Imperio Romano, la falta de esclavos y que poco a poco va cambiando el sistema económico romano. Segundo lugar, el imperio es muy grande y como es muy grande es muy difícil de administrar. Cada vez necesitamos, pues habéis fijado, dividirlo en más provincias. Esas provincias necesitan funcionarios que las trabajen y que las administren. Y eso va a implicar que hay que recaudar más impuestos para pagar todo esto. Y por supuesto, igual que ocurre ahora cuando los futbolistas no pagan por su derecho de imagen y le deben millones de euros a Hacienda, pues los ricos tampoco pagan impuestos en el Imperio Romano, ¿vale? ¿Os acordáis que la gente antes estaba en las ciudades, pagaba a gusto por ascender políticamente? Bien, ahora las cantidades de impuestos suben tanto que la gente ya no quiere pagarlas. ¿Y qué hacen los ricos? Se van al campo. Como tienen villas en el campo a las que la administración no llega, no puede gestionar, pues se retiran al campo y no pagan impuestos. ¿Quién acaba pagando impuestos? Los artesanos, los comerciantes, la gente pues de clase media o clases humildes. ¿Qué van a hacer estos pobres? Pues poco a poco, cuando no puedan pagar los impuestos, van a tener que irse al campo también, ¿vale? Van a vender sus propiedades en la ciudad, marcharse al campo y en muchos casos empezar a trabajar como colonos. ¿Os acordáis de los colonos que acabamos de explicar? Pues van a trabajar la tierra de otras personas y poco a poco pues esto va a ir cambiando por completo la sociedad romana. Por último, el imperio es tan grande que también es muy difícil de defender. Eso va a provocar pues que numerosos pueblos bárbaros, siempre se lo ha llamado pueblos bárbaros, ¿vale? Es una forma de hablar de ello, entre ellos, por ejemplo, en la península ibérica penetran los vándalos, suevos, alanos, los visigodos, los érulos. Hay un montón de tribus bárbaras que poco a poco van penetrando en el Imperio Romano por todos lados. Se van colando por aquí, por todos sitios. Estas tribus bárbaras en algunas ocasiones pactan con el imperio para establecerse dentro de los límites de Roma a cambio de protegerlo de otros bárbaros todavía más bárbaros, ¿vale? Es tal la llegada de bárbaros que el imperio incluso se divide en dos para intentar protegerlo mejor. En el siglo IV se divide el imperio en dos, el imperio de Occidente y el imperio de
Oriente. Finalmente, el imperio de Occidente pues no va a poder resistir el envite de los bárbaros y en el año 476 después de Cristo se va a ir definitivamente al mismísimo carajo. Pues bien, el Imperio Romano cae y las diferentes tribus bárbaras, ojo, el Imperio de Oriente pervive, el que cae es el de Occidente. Las diferentes tribus bárbaros se van a pelear entre ellas por ocupar los diferentes territorios que habían formado parte del Imperio Romano. Y con esto nos vamos a la última parte del tema, que es la Hispania visigoda. Los visigodos, ya hemos dicho, pues que fueron una tribu bárbaro que penetró en el imperio y se estableció en lo que era el sur de Francia y hoy la península ibérica. Pues bien, los visigodos, pues lo primero que van a hacer es ser pateados en el culo. ¿Os acordáis de la patada que le dieron a los cartagineses? Pues igual. Los francos, que es otra tribu bárbara, van a vencer a los visigodos en la batalla de Bouillé. Yo no sé si lo pronuncio esto bien, ¿vale? Preguntarle a Sonia, porque yo de francés ando un poco pegado. Pero en la batalla de Bouillé, en el año 507 después de Cristo, los francos derrotan a los visigodos y los obligan a retroceder hacia la península ibérica. Y donde van a establecer pues un pequeño reino. En principio era el reino llamado Reino de Tolosa. Sin embargo, pues poco a poco se va a ir configurando un nuevo reino, con capital en Toledo. La figura más importante de los monarcas visigodos va a ser la de Leovigildo, que va a iniciar pues, la creación de un estado visigodo fuerte e importante. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en primer lugar pues, a través de las conquistas militares. Va a conquistar el reino de los suevos y también va a conquistar los territorios bizantinos que había al sur de la península ibérica. ¿Cómo? ¿Qué decís eso? ¿Quiénes son los bizantinos esos? ¿Esa gente de dónde ha salido ahora? ¿Os acordáis que hemos dicho que el Imperio Romano se dividió en dos y que el Imperio de Oriente sobrevivió? Pues el Imperio de Oriente después pasó a llamarse el Imperio Bizantino. Y a uno de los emperadores bizantinos, Justiniano, un día se levantó con el pie cambiado y dijo, pues voy a conquistar todos los territorios que formaran parte antes del Imperio de Occidente. Y entre ellos pues se expandió por algunos territorios del sur de Italia y algunos territorios del sur de la península ibérica, que son estos que tenéis aquí marcados en verdecito. Pues los visigodos los van a conquistar sin demasiada dificultad, ¿vale? Todo esto bajo las órdenes de Leovigildo. ¿Qué más va a hacer Leovigildo y sus sucesores? Pues van a unificar la sociedad. Los visigodos no son romanos ni hispano-romanos. Entonces, poco a poco, antes se mantenían separados. Cuando los visigodos se establecen en la península ibérica, se establecen una separación entre unos y otros. Ahora se van a unir socialmente, se van a permitir los matrimonios entre unos y otros, entre hispano-romanos y visigodos, y poco a poco se van a ir mezclando hasta configurar una única sociedad en lugar de dos sociedades diferentes. Por otro lado, pues también cada uno tenía sus leyes. Leovigildo va a intentar unificarlo en la medida de lo posible y va a ser finalmente uno de sus descendientes, que no sé por qué no tengo aquí el nombre puesto, ¿vale? Os lo pongo en un segundo, se llama Recesvinto. Pues Recesvinto va a fusionar los dos códigos de leyes, el de los hispano-romanos y el de los visigodos, en el llamado Liber Iudiciorum. Un libro gordo de petete que recogía pues, las leyes de ambos y jugaba a ambas sociedades por las mismas leyes. Por último, pues también se va a producir una unidad religiosa. Los visigodos eran arrianos. ¿Eso qué es? Pues es como una variante del cristianismo, que tienen pequeños cambios. Por ejemplo, decían que la Trinidad, que eso que echa la ura, de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo que son una persona, que de tres personas nada, que de una persona nada, que son tres diferentes y que se dejen de tonterías. Entonces, los hispano-romanos eran cristianos, los visigodos no. Los visigodos, gracias a Recaredo, que era el hijo de Leovigildo, se van a convertir al cristianismo y van pues, a contribuir a la unificación social, religiosa y política del reino visigodo. Sin embargo, el reino visigodo, a pesar de todas estas cosas, va a ser siempre un reino muy débil. La monarquía va a ser muy débil, lo hemos representado aquí con este eslabón roto que está a punto de partirse del todo, porque era una monarquía electiva, no hereditaria.
y el rey tenía que someterse para que lo eligiesen al poder de la nobleza y de los cargos eclesiásticos, de los obispos, arzobispos, etc. De hecho, en muchas ocasiones el rey era expulsado por los nobles que nombraban otro rey, ¿vale? Principalmente esto va a ser lo que lleve a los visigodos a la ruina absoluta. ¿Por qué? Pues porque cuando se muere un rey que se llama Bitiza, a la muerte de Bitiza este quería darle el trono a su hijo que se llamaba Áquila. Pero el resto no le dicen que un carajo para Áquila, que el trono solo queda a un señor que se llama Don Rodrigo, ¿vale? A los partidarios de Áquila pues no le hizo mucha gracia y tuvieron la genialosa idea de llamar, de pedir ayuda a una gentecilla que había llegado por el norte de África conquistando un montón de territorios que traían también una nueva religión, que es el Islam. Los musulmanes se habían instalado en el norte de África y Aquila y sus partidarios le van a pedir ayuda a los musulmanes. Bravo, 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 compañeros visigodos, porque es una de las mejores ideas de toda la historia. Pídele ayuda a otra gente para que venga a echarte una mano. Y claro, en esa mano que les van a echar, pues los musulmanes deciden que ya que están aquí, conquistan la península ibérica entera. Esta fecha seguro que os acordáis de ella, 711 después de Cristo, cuando el primer ejército musulmán cruza el estrecho de Gibraltar, desembarca en Tarifa y a partir de ahí se acaba el reino visigodo y empezamos a hablar de Al-Ándalus y la Hispania o la España musulmana. Pero eso, queridos alumnos y alumnas, es ya harina de otro costal, o mejor dicho, temario de otra unidad. Así que vamos a dejarlo aquí, que ya bastante me he enrollado, tengo ya la boca más seca que una alpargata. Y esto es todo. Si tenéis cualquier duda, pues sabéis que podemos utilizar el Classroom, el email o en las propias clases que seguimos trabajando, ¿de acuerdo? Así que nada, primer tema ventilado y hasta la próxima, que ya empezaremos con la Edad Media, chicos. Un saludo y hasta otra.